Muy buenas noches, comienza Días Contados cerrando esta semana tan intensa que empezó en rigor el domingo con el plebiscito constitucional que dio el aplastante resultado que ya conocemos. Hoy en el estudio recibimos a dos protagonistas de esta agitada semana, al líder dirigente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y también al ahora ex ministro de Ciencias, Flavio Salazar. En el segundo piso analizamos las esquirlas y los heridos que dejó el cambio de gabinete, la intensa molestia en Revolución Democrática por la salida de Miguel Crispi de la Subdere, por ejemplo, todo como siempre junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Ya estamos aquí llenos de energía, la que se puede conservar después de esta semana tan agotadora, pero para hacer los análisis necesarios, junto a Juan Diego Montalva, como todas las noches. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Carolina. Y Paula Walker. Hola, Paula. Hola, Carolita. Abramos de inmediato el segundo piso en Días Contados. Oye, cada vez se disipa más esta idea tan consensuada y transversal que hubo en un minuto de que para darle continuidad al proceso constituyente había que hacer una nueva convención, con menos gente, con modificar algunas reglas. La conversación hoy día en el Congreso, según ha trascendido de distintos modos y según se ha declarado también por parte de algunos parlamentarios y parlamentarias, es que esto hay que tomárselo con calma, hay que ver lo que quiere el país, fueron las palabras que utilizó Javier Macaya, y que habría derechamente gente que considera que es mejor reunir a un grupo de expertos y no pasar de nuevo por un proceso que salió mal la última vez. ¿Qué les parece, Paula? ¿Cómo vas viendo esto que se está configurando a partir, obviamente, de la contundencia del resultado del domingo? Sí, Macaya decía con calma, pero sin prisa, ¿no? Es como esto, vístanme con calma que tengo prisa. ¿Quién decía vístanme con calma que tengo prisa? No sé, mi mami me enseñó ese dicho. Extraño dicho, claro. Vístanme con calma que tengo prisa. Bueno, está bueno, buenísimo. yo te traigo dichos buenos. Está la canción de Daddy Yankee también. Sí, vístanme con calma que tengo prisa. O sea, no estropeemos las cosas para que las cosas duren más. A ver, yo creo que aquí los roles están súper claros. Y es algo que, ahora, no sé si se van a mantener en el tiempo, pero tenemos al gobierno hoy día con un rol que yo creo que es súper importante, que es mostrar que tienen gobernabilidad. Es decir, llevamos desde la elección 5 días de manifestaciones en distintas partes. Tenemos a los overoles blancos, tenemos a la gente que no puede llegar temprano o tarde o a la hora que quiera llegar, al lugar que quiera llegar, porque el metro se para, porque las micros se queman. Somos un país que quema micros. No hay otros países en el mundo en que se quemen micros. La micro es como un trofeo, el bus. Un trofeo, ¿no?, para la persona que quema. Obvio, o sea, es como una especie de objeto de molestia. Entonces, ayer 2 buses quemados, el metro cerrado. La evasión masiva. Evasión masiva nuevamente. ¿Está como microestallista el ambiente? O sea, lo que quiero decir con esto es que, ¿cuál es el rol del gobierno hoy día? Yo creo realmente que el rol del gobierno hoy día es demostrar que tienen capacidad para contener, ordenar y administrar lo mejor que se pueda el momento económico, que eso golpea a las familias muy fuerte. Los gobiernos se conversan en las casas, se miran en tu vida cotidiana. Si subió o no la benzina, por ejemplo. Está más caro, no me alcanza la plata, no me alcanza el sueldo, no puedo ir a trabajar, estos cabros de moledera están en todas... Ahí es cuando el clima de opinión pública, que finalmente es lo que te moviliza para decir así o así un gobierno, se juega en esos temas. Entonces, o a la Constitución también. O a la Constitución, que ya sabemos que se nos pegó mucho con la valoración al gobierno también. Entonces, el rol del nuevo gabinete, el rol de la nueva ministra del Interior, las ministras que entran al comité político, es darle gobernabilidad, que es muy importante. Y esta fue la frase que dijo hoy día en la mañana en Radio Cooperativa. Y si tú te fijas, esa frase es un cambio de giro muy importante. El derecho a quemar buses y a romper semáforos no existe.
Y eso es un cambio de mano que apunta hacia la gobernabilidad. Y por otro lado, lo podemos conversar más adelante, están las definiciones y los comentarios del Partido Comunista. ¿Cuál es el rol del Congreso hoy día? Además de votar las reformas y la agenda legislativa del gobierno, el Congreso está mandatado por el presidente de la República. No olviden que al día siguiente del triunfo del rechazo, el presidente se reúne con el senador Elizalde, con el diputado Soto y les dice, mire, ahí queda radicado el proceso constituyente. Y el gobierno aparentemente va a estar mirando, apoyando, gestionando. ¿Y cuál es el rol de los partidos? Se fijan que gobierno, Congreso, partidos políticos. Y el Congreso, yo creo que el Congreso va a ser súper pragmático. Y el Congreso lo que va a hacer es que va a hacer prevalecer sus nuevas mayorías circunstanciales. Sus nuevas fuerzas. Y la mayoría de ahora del Congreso, no hay mayoría, están así las fuerzas y por lo tanto van a tener que hacer política. Y eso significa negociar. Y eso significa que la derecha va a tener que hacer así, así o así a las propuestas. Porque obviamente la centro-derecha pensaría uno, Paula, que está empoderada con el triunfo del rechazo, la centro-derecha y la derecha. Antes de darte la palabra, Juan Diego, veamos una declaración que hace una diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, que quiere presentar un proyecto que deje a raya la eventual participación de los convencionales constituyentes en cualquier asunto que tenga que ver con la política y lo público en el país. Este es el punto de prensa de Días Contados. Una reforma constitucional para aumentar la inhabilidad de los exconvencionales constituyentes a cargos de elección popular. Los 154 constituyentes inicialmente quedaron con una prohibición de 1 año, ya la que se cumple en julio del próximo año. Lamentablemente, en todo este periodo de tiempo no hay elecciones, por lo tanto no se cumpliría el espíritu de esta norma. Además de eso, nosotros creemos que ellos no hicieron un buen trabajo y la ciudadanía hoy día, al rechazar con tan alto porcentaje este resultado, también fue un rechazo a ellos como ex constituyentes. Por eso nosotros estamos pidiendo que se aumente de 1 año a 4 años la inhabilidad, porque ahí se cumpliría un periodo de elección popular, lo que les impediría también postularse a esto, que sería el periodo de alcaldes, concejales, consejeros regionales, diputados, senadores y la próxima presidencial. La bancada del Partido de la Gente atrás se veía el sheriff Gaspar Rivas, ¿se acuerdan? Sí. Estrellita, no sé si la andaba usando. No, pero bien impresionante la cantidad de... Juan Diego. De diputados parlamentarios que tenían atrás. Son pocos. Es un grupo no menor. No, como que está desgranando el choclo, ¿no? Como que ahora estamos hablando, el Partido de la Gente habla de si prohibimos por 4 años a los ex convencionales ocupar cualquier cargo de elección popular. ¿Qué te parece eso? Sí, o sea, como tú decías mientras escuchábamos, tiene un punto el hecho de que impedirle 1 año cuando no hay elecciones no es impedirle nada. No tiene sentido, que era lo que Claro. quedó en el acuerdo del 15 de noviembre. Claro, ¿Pero por qué los vas a castigar? Yo creo que hay Claro. harta gente que Hay tiene gente que ganas. puede decir Harta gente que tiene ganas de Hay harta castigarlos. gente que los quiere cachetear. Castigar, sí, pero No, pero ¿quién los soy vas yo a para castigar. castigarlos? Pero Sí, no, es un tú no los castigarías. No. No, por ley. Es como ¿Cómo les vas a un poquito prohibir? totalitario. No, Ejercer sus imagínate que derechos si tú eres democráticos por 4 acusado años. constitucionalmente, el castigo son 5 Son años. 5 años, por eso Entonces te digo. es casi parecido a una acusación constitucional Es haber es pertenecido a la totalmente convención. descuadrado. Sí. Haber Es pertenecido a una la locura. convención. Pero además que, perdona, yo Sí, solamente voy a decir, es tiempo de la política. O sea, si hay un momento crucial hoy día es para que la política haga política. Se exprese, digamos, Entonces, no para esconderla. ¿Por qué vas a castigar a las personas? Una cosa es que les haya ido bien, más o menos, o no, durante el año de convención constituyente. Pero ayer tú mismo decías, Juan Diego, que te había contado Bernardo Larraín que habían cosas súper relevantes, que habían surgido de una discusión en una mesa donde se sentaron protagonistas, que fue la convención constituyente, que nunca se habrían sentado a conversar. Sí, Entonces, un poquito fascista. yo creo, la que, iniciativa. que se pasaron, como dice la Carolita, 3 pueblos. No, yo no digo esa expresión. Ah, ya. Soy la única que no usa esa expresión. Porque Ah, encuentro ya, que está muy demasiado bien. Porque te manoseada. gastas demasiado. Muy bien. Sí, Ella no, hace es 4 como pueblos. basurita Son en el 4 ojo. pueblos. No 3, 4. Como basurita en el ojo. Claro, ¿no? no, pero sí, también. No. Bastante manoseada. No, pero mira, hay Juan Diego, dale, a ver. yo creo es indudable que el gobierno está en deuda con una cantidad de temas muy importantes que han sido postergados por el tema constitucional. Entonces yo creo que ahí tiene
ponerse al día, ¿no? Y creo que a nivel de, por lo que uno puede ver, senadores y diputados de oficialistas están muy conscientes de eso. No olvidemos que llevamos 6 meses estamos con la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que todavía no se avanza nada. Entonces, y a eso hay que sumarle, tenemos una inflación alta, va a bajar el crecimiento, hay niveles de violencia todavía muy altos. Bueno, son todos temas pendientes que el gobierno tiene que ponerse al día. Y en eso es interesante ver que hoy día escuchaba y leía de que se especulaba que con suerte en el caso de una convención se elegiría en marzo. Porque estamos en septiembre, que es un mes bastante lánguido en términos de ocupación. Me encanta esa palabra. Lánguido. Y después viene octubre, noviembre, la Pascua, las vacaciones, las fiestas de fin de año, claro. Como que en marzo recién, después de toda la negociación se va a producir de qué fin de año. Recuerdo cómo se van a constituir las listas, si van a entrar independientes, cómo van a entrar los independientes en las listas de los partidos. Entonces, estamos hablando de marzo del próximo año, elección de convencionales. Ahora, igual que va a venir Desbordes y le podemos preguntar, pero a mí no me quedó muy claro ese artículo de la tercera sobre RN y la discusión de una convención o no. Como que a lo que voy, se está desgranando el choclo. Es que yo creo que hoy día estamos como que cada uno dice lo que quiere y no hay mucha conducción en la discusión. Sí. Pero es que hoy día es como lo último para ir al cambio de gabinete. Dale, es que yo creo que hoy día no hay nada claro. Y es como el momento de poder hablarlo todo, de poder ponerlo todo sobre la mesa. No es una traición a los acuerdos adquiridos, dices tú. Para nada. Yo creo que mientras menos etiquetas pongamos en este tiempo y entendamos que son conversaciones evidentes de la política. Claro. Sí, no, sí, no, sí. Ah, ya. Claro, el resultado también como obvio, porque ahora aquí falta la cabeza, ¿eh? Porque si el presidente Boric, en una medida que tal vez puede ser razonable, en el hecho de que ya dado el nivel de compromiso que tuvo por el plebiscito, no quiere seguir, ¿me entiendes?, asumiendo compromisos tan altos en negociaciones y deriva en Analía Uriarte y tal vez en Carolina Toá la negociación. En este momento se va a necesitar alguien que conduzca esta discusión, porque buen punto. se está perdiendo un poco, se está dilatando entre actores, principalmente vemos el Parlamento, ¿no? El Parlamento está hablando... ¿Y no encuentran que el presidente como que no ha estado, o soy yo? ¿Desapareció? No, hizo la reunión. Claro, porque ha tenido también que abordar las urgencias que se les están exigiendo. Mira, conversemos de esto con Mario Desbordes, que viene en el próximo bloque, pero comentemos el enorme enojo de Revolución Democrática, que quedó muy herido después de la salida de Miguel Crispi. Si ya la salida de Giorgio Jackson obviamente los había dejado fuera del comité político y esa es una cuestión significativa, el partido más grande del Frente Amplio terminó de molestarse con la decisión del presidente de sacar a Miguel Crispi de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que, como sabemos, maneja muchísima plata y ha sido históricamente un lugar muy apetecido por los partidos políticos, porque obviamente tienes a través de todo el país la posibilidad de generar adhesión, bueno, por la vía de... Suena un poco crudo decirlo así, pero en la medida en que tú también asignación de recursos. Me dicen que la Subdere, en definitiva, funciona como un ministerio que tiene muchísima planta, muchísima gente trabajando y que para este gobierno era especialmente relevante porque quiere empujar un proceso efectivo de regionalización, de municipalización, de darle más recursos a los municipios, de cambiar los requisitos que muchas veces son, digamos, arbitrarios para la entrega de dinero y que para eso Miguel Crispi era la persona a la que había sido mandatada para eso. Ojo que el Frente Amplio, donde más experiencia política tiene es en los municipios, entonces había logrado llevar un montón de gente que tiene experiencia efectiva en la gestión municipal. Entonces están muy dolidos porque lo que dicen es que el Partido Comunista puso sobre la mesa o nos dan una de las 3 subsecretarías que dependen del Ministerio del Interior o puntito, uno podría pensar en la frase de Daniel Núñez, que después como que la corrige, esto de mandarse a cambiar con las cosas, en fin. Y como no podía ser ninguna de las 2 subsecretarías del Interior, lo que quedó ahí a la vista era la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde se instala finalmente a Nicolás Cataldo. Miguel Crispi se va a ir al segundo piso. Me dicen que
una de las posibilidades es que Lucía Dammert salga del segundo piso, que es una de las asesoras Lucía importantes Dammert, sí. del presidente. ¿Por qué? Lo que llama la atención, no me dan las razones, pero me dicen que eso eventualmente podría estar sobre la mesa, ya que hay un movimiento y llega Miguel Crispi. Yo no sé ahí cómo será el tema de las Ella es la relaciones y las cabeza, ella confianzas, supuestamente es la cabeza del segundo piso. pero sabemos que ha hecho una dupla muy significativamente eficaz con Tatiana Klima para el diseño de distintas cosas importantes como eventos, giras y en fin, pero que a nivel de decisiones políticas no habría mucho contento al interior del gobierno. De todas maneras, Miguel Crispi no se puede llevar a toda la gente que tiene en la subtere al segundo piso, así es que ve ahí una merma significativa. El partido más grande del Frente Amplio está dolido con la decisión del presidente. Dicen, se supone que era un gobierno que iba a poner el énfasis en la regionalización y sin embargo a la primera de cambio ofrece como premio de consuelo la subsecretaría más importante en esta materia. Bueno, es uno de los coletazos del cambio de gabinete. Nosotros vamos a estar hablando de este y otros temas con Mario Desbordes a la vuelta en el programa. Antes, WOM tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro invitado, ex ministro, ex parlamentario, ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes nos acompaña. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos con Paula Walker y Juan Diego Montalva, porque tenemos mucho que hablar en este cierre de semana que ha sido de una intensidad. Partió el domingo con el plebiscito, reconfigura el mapa político, hay cosas pasando en hartos ámbitos. Quisiera partir pidiéndote una reflexión general sobre el momento que estamos viviendo en el país. Bueno, es evidente que el plebiscito zanjó una discusión, que era aprobar o no el texto de la Constitución. En mi opinión también se pronunció sobre algunos puntos bien específicos. Por ejemplo, el tema de las pensiones, que va a estar en discusión en la reforma del gobierno. En materia de salud, fíjate que yo creo que también queda un poco claro que la ciudadanía, en el contexto de lo que se va a plantear, va a estar de acuerdo con el plan universal, va a estar de acuerdo con que todos nuestros 7% vayan a un fondo solidario, etcétera, pero la gente va a querer elegir quién le presta ese plan universal. Yo creo que también fue muy fuerte eso durante la campaña, en lo que se escuchó en todas las encuestas, que las pensiones que los ahorros previsionales puestos por el trabajador o por el empleador por su trabajador, porque ese 6% no es algo que sale del ciberespacio, aparece porque hay un trabajador que gana tanto y el empleador pone esa cantidad. Esa plata también la gente siente es propia, luego que sean heredables los fondos, que algunos dicen, no, es una fake, que se dijo que la propuesta evitaba eso. La verdad es que decía súper claro que solo podían ser usados con fines previsionales, y eso varios abogados, incluso algunos del apruebo, señalaban que podía interpretarse perfectamente como aquello. Entonces también se pronunció la ciudadanía, creo yo, respecto de algunos puntos que van a estar en discusión en la reforma. Ahora, resurgió el lote más duro de la derecha, ese que estuvo amordazado estos 3 meses, que estuvieron escondidos, ¿cierto? Porque cada vez que hablaban subía un poquito el apruebo. Eso pusiste ayer en tu cuenta de Twitter. Sí, porque nos han estado agrediendo mucho, ahí la fíjate. tenemos. ¿Quiénes están agrediendo a quién? ¿Tuvieron 3 meses escondidos? Mira, un sector de republicanos, no todo, un sector de republicanos haciendo una campaña extraordinariamente agresiva, violenta incluso, en contra de los dirigentes que estamos por continuar el proceso y llegar a una buena nueva constitución. Lo han puesto ellos en sus redes, así que no es ningún misterio. Algunos no vale la pena ni nombrarlos, como este diputado de Las Condes, ¿no es cierto?, que está constantemente metido en enredos. Y otros que te emplazan directamente, y como te digo, de manera muy agresiva, porque yo entendería, si ellos dicen mi posición es esta, creo que no es correcto ir a un nuevo proceso porque ganó el 62, que lo interpreto como que eso es legítimo, es parte de la democracia. Pero bien distinto es cuando te bombardean con afiches, con diseños hechos y prehechos, en donde te acusan de traidor, de sinvergüenza, de estar faltando, ¿no es cierto?, a la verdad, antidemocrático. A todos nosotros han hecho varias láminas distintas. En varias me incorporaron. Así que uno contesta también. ¿Cuando tú hablas de láminas son memes? No, son láminas panfletarias para redes sociales. Que se en las calles. Sí, claro, que se están repartiendo en grupos de WhatsApp, que lo están poniendo ellos mismos en Twitter. O sea, este diputado que te digo, innombrable, claro, lo pone en su Twitter. Yeah. Como los amarillos, los entreguistas, los vendidos. Diputado que yo ni discuto con él porque hay un tema ético también. Yo siento que no tiene la ética mínima y algún día espero que lo diga él públicamente. O sea, es una persona que
tienen las demandas por, entiendo yo, y ojalá lo aclarara, por pensión de alimento y tanta otra cosa más, que se erige como un gran censor o catón de todo el resto, a mí me parece que es pero increíble. Pero bueno, anoche la señora Marinovich también me emplazaba, mandaba estos afiches. Está bien, es su posición y yo les voy a contestar porque no acepto faltas de respeto, eso sí que no. Yo me comprometí, les decía a estos señores y señoras que el que está mintiendo son ellos, que la centroderecha hizo una campaña completa, el rechazo completo, no la centroderecha, los movimientos sociales, la gente de la centroizquierda, los amarillos, toda la campaña, todas las piezas gráficas, todos los segundos de la franja. No hay un segundo en la franja que no diga, mire, sabe, rechace esto porque está malo y nos comprometemos a ir por otro proceso para llegar a una buena nueva constitución. No hay una sola gráfica, no hay un solo volante, no hay un segundo en la franja que diga lo que hoy día está planteando este extremo que es tan duro, que dice, señores, ganó el que no quiere ningún cambio más y hay que respetar el artículo 142 y ustedes están vulnerando la Constitución. Pero bueno, además vimos este cambio de gabinete con todos sus bemoles. Creo que le hace bien al gobierno la llegada de Carolina Toá. Es una persona muy capaz, con experiencia, tiene llegada transversal. Lidia Uriarte lo mismo. Me encontré con ella en el Senado, nos saludamos. Un tremendo abrazo se dieron con Ana Lidia Uriarte. ¿Y por qué se encontraron en el Senado? Como... Sí, yo estaba en el Senado conversando con nuestros parlamentarios, estamos trabajando para que se cumpla el compromiso. Yeah. Y me encontré con ella, sí, efectivamente hubo un abrazo, le tengo estima, la respeto mucho. Aparte de ser una gran abogada en materia ambiental, claro. La conocí cuando ella era la jefa de gabinete de la presidenta, en momentos bien complicados, me tocó ayudar en algunas cosas. Así que me alegra que sea ella la ministra Sexpress en un momento en que el gobierno tiene que impulsar reformas importantes, tiene que dialogar con el Congreso completo. Así que también es una muy buena adquisición. Creo que el gobierno hizo los cambios correctos. Uno hubiera esperado un par más, pero bueno, no se hicieron. ¿Qué par, por ejemplo? Mira, yo... Y nada personal con el ministro, que en lo humano me cae bien, pero creo que el ministro de Economía ha cometido demasiados errores, demasiado gruesos también. Cuando tú vas a CONAPYME, a CONUPI, conversas y te dicen, este señor nos dice que la inflación nos conviene a la pyme. Frases como esas son demasiado gruesas, demasiado importantes para un ministro de Economía. No puede. O sea, se puede equivocar en otra cosa, pero en una de esas, así que no. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con la gestión del subsecretario, aquel en Relaciones Exteriores. El subsecretario más Relaciones Económicas e Internacionales. Pero bueno, se quedó Monsalve, estaba ya listo para ser ministro. Creo que el subsecretario Monsalve lo ha hecho bien y lo he dicho públicamente todos estos meses. Pero y lamentablemente para él, como lo ha hecho bien en el cargo, estuvo a punto de ser ministro Sexpress, pero tuvo que volver por lo que ya conocí. Oye, Mario, ¿tú crees que el rol de la derecha va a alcanzar? Porque, ¿en qué sentido? Un nuevo texto para ser plebiscitado por la ciudadanía requiere de la participación activa de la derecha. Porque si no, va a pasar lo que pasó probablemente en la convención, donde la derecha decía, todas las derechas que hay y que así lo entendemos, decía que nadie cruzaba el río a conversar con ellos, que los habían dejado como muy de lado. Sí. Hoy día, si uno ve la actitud que está teniendo el grupo de republicanos y sus adláteres, bueno, los están invitando a conversar y ellos mismos se están quedando al otro lado del río. Ahí, ¿cómo las personas tendrían que entender el rol de la derecha o de la centro derecha o de las derechas? Eso prefiero, porque efectivamente uno tiene que distinguir en la convención el grupo de la derecha, ¿no es cierto?, más dura, que llegó a bloquearlo todo y que hizo campaña por el rechazo brutal y no se han hecho nunca responsables. Yo estuve en el apruebo y les decía, oiga, por favor, paren esta tontera. Porque ¿quién va a elegir a alguien de centro derecha después de que ustedes están diciendo todo lo que están diciendo en la campaña del rechazo de entrada? Entonces, esa gente que entró a bloquearlo todo desde el día 1, por supuesto que no se puede quejar si no la escucharon. Ellos fueron con esa disposición. Los sectores más cercanos en Renovación, Evópolis, un sector de la UDI que sí quería conversar, que sí quería dialogar, efectivamente también les pusieron la puerta por la cara varias veces y eso ya se ha reconocido, eso ya pasó. Lo que viene ahora, en mi opinión, es que se proponga una fórmula democrática para elegir a quienes van a redactar una nueva constitución. Y aquí hoy día están en pugna tres o cuatro
corrientes. Una que dice no hagamos nada, nos quedamos porque la mayoría votó a favor de quedarse, ¿cierto?, con la actual Constitución, que ese era el acuerdo que usted firmó el 15 de noviembre. Acuerdo que, dicho sea de paso, vuelvo a reivindicar. Anoche una señora, no sé si es familiar de la Teresa Marinovich, la tía Marinovich, y todo el séquito, porque la acompaña siempre en un millón de boots, estaban en la... Oiga, usted se arrepiente, para nada. Sí, acordamos eso, pero los que votamos a prueba de entrada, 80 y tantos %, planteamos otra cosa y todos dijimos otra cosa también en la campaña. Y por lo tanto, están los que dicen quedémonos tal como está, están los que dicen, ¿sabe qué más? Haga los cambios el Congreso. Y a mí no me parece que el Congreso actual deba hacerse cargo de esto por varias razones. Una, porque tiene que tramitar reformas muy importantes. Dos, y a mí sí me importa mucho, no es paritario. Hoy día hay un 30% de mujeres y un 70% de hombres. Y eso para mí es de la partida en una convención o en un órgano que vaya a proponer una constitución. Me la jugué por la paridad, me acuerdo que nuestros socios congelaron relaciones, fue bien duro el proceso, pero para mí eso es de la partida. Y no lo cumple, no cumple un requisito que es elemental. El Congreso, bueno, va a tener 1.500 pegas adicionales y esto debería tener un plazo razonable. Y yo entiendo que los extremos quieran bloquear una nueva constitución. Yo creo que los dos extremos no les conviene la polarización constante, les conviene esta discusión constante, les conviene tener abierto esto porque siempre están con los tambores de guerra. ¿En el extremo te refieres, por un lado, a republicanos y el otro extremo vendría siendo? Un sector que está integrado por el Partido Comunista, que esta le gustaba, por supuesto, pero estuvo en contra del proceso, votó en contra del acuerdo del 15 de noviembre, y ahora están poniendo condiciones que saben que nadie más quiere. Volver a elegir a los constituyentes en los mismos términos anteriores. Y ya conocemos la propuesta PS-PPD, por ejemplo, que descarta absolutamente repetir la fórmula. Entonces están tironeando hacia un lado para que no haya acuerdo de ellos y del otro lado lo mismo. Ahora, están los que entonces quieren hacerlo en el Congreso. Las corrientes de rechazo, en eso estábamos. Sí. Luego hay otro grupo que dice, bueno, hagámoslo con expertos, como dijo ayer un grupo de senadores. Eso te iba a decir, sí, que, perdona, pero yo estaba buscando justamente eso. La nota en la tercera que habla que hay sectores de RN que no quieren más convencionales. No quieren otra convención, perdón. Un grupo minoritario por ahora no quiere más convención y plantean legítimamente que quieren una nueva constitución, si no están en contra de tener una nueva constitución. Pero ellos te dicen que lo haga un grupo de expertos. O sea, si el grupo de expertos es designado a dedo, o sea, si tú me dices voy a elegir democráticamente y la ciudadanía elegirá 70 expertos, bueno, puede ser, si es que es electo. Pero ellos no lo han planteado así, al menos no el senador Juan Castro. ¿Quiénes son los senadores que están en esto? Lo más cercano a Carlos Larraín, que es la senadora, que ni siquiera son militantes de Renovación, el senador Juan Castro y la senadora de Temuco. ¿Ravensperger? No, que venía... Aravena. Aravena, que ella venía de Bópoli. Tienen una posición legítima, ellos dicen nosotros queremos que un grupo experto lo haga, etc. Yo creo que eso no es democrático y va a eternizar la discusión sobre la legitimidad. ¿Y cuál es tu fórmula, Mario? Elegir una convención. ¿Cuándo? Nuevamente. Sí, lo más pronto posible. Además, déjenme decirle algo que no debería decir en la Cámara, pero me parece ridículo que los sectores más moderados se plieguen a frenar una elección en circunstancias que creo que la ola viene pensando en los sectores moderados. La gente no quiere al extremo que va a proponer lo mismo de nuevo, ni quiere al extremo que se opone a todo. Por supuesto, este fin de semana nos van a llover las encuestas. Sí. Porque ya sé que vienen y que están, y por supuesto la encuesta depende de la pregunta. Si yo te pregunto a ti, ¿usted quiere un nuevo proceso constituyente? La gente está asimilándolo a lo que ya vivimos, no, ni a palos. Por supuesto que no. Si yo te pregunto, ¿usted quiere una nueva constitución corrigiendo los errores del anterior proceso y redactada por personas que usted va a elegir? La respuesta mayoritaria sería sí. Entonces depende de cómo... ¿Tú estarías disponible para elegirte como convencional? Yo creo que no se puede restar nadie, pero a esta altura, como estoy tan metido en el empuje para que se logre, yo creo que probablemente debería restarme después de todo lo que estoy haciendo para tratar de que se cumpla la palabra. Estamos juntando los 4 séptimos y esa es la firma hoy día. Si seamos sinceros, estamos juntando los 4 séptimos. Para la modificación constitucional. Para que la modificación que habilite el nuevo proceso. Que habilite el nuevo proceso, Juan Diego. Estamos juntando los votos y yo creo que se van a juntar. ¿Están? Sí, van a estar. Lo que pasa es que no hay acuerdo en las coaliciones de gobierno, una primera cosa. O sea, que ahí no hay un acuerdo. Sí. No hay acuerdo ni siquiera en Apruebo Dignidad, porque dentro de Apruebo Dignidad hay 3 o 4 propuestas y no han sido capaces esa coalición de ponerse de acuerdo. Sí hay un buen acuerdo del socialismo democrático que me parece súper razonable. Sabéis que yo aplaudo a la presidenta del PPD, a su secretario general, a Jorge Toro, a Natalia, que han hecho un trabajo ya por meses en que han logrado ir sensibilizando.
Y también se suma ahora el Partido Socialista con su presidenta, su equipo, me parece bien. Ahí hay una fórmula concreta. Entonces no hay acuerdo en las coaliciones de gobierno, no hay acuerdo ni siquiera dentro de una de las dos coaliciones de gobierno, y en el lado nuestro están circulando varias propuestas, pero veo una disposición mayoritaria a decir, ¿sabe qué más? Hay que buscar un acuerdo que nos permita que democráticamente se proponga un nuevo texto y ese se plebiscite y lleguemos a la nueva Constitución lo más pronto posible. Carlos, tú mencionando ahora cuando preguntabas sobre quiénes eran los senadores que estaban llamando a este comité de expertos o estaban tratando de que no hubiera una nueva convención, tú señalaste que era gente cercana a Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, con quien tú tuviste serios problemas, confrontaciones, como el ala más conservadora que tiene RN. ¿Todavía tiene poder Carlos Larraín dentro de RN? ¿Es una persona importante al momento de tomar decisiones? Él fue presidente, no olvidemos, durante el gobierno de Piñera, en donde fue un gran enemigo del gobierno de Piñera y tuvo varias gente se salió de RN en ese momento. Entonces yo pensé que ahí como que había bajado la influencia de Carlos Larraín. No, sigue teniendo influencia y también, bueno, vuelvo a insistir, es legítimo, si tiene su posición. Él tiene una patita en Renovación y otra en Republicano. Abiertamente apoyó la candidatura de la carrera en Las Condes, abiertamente ha apoyado siempre a José Antonio Kast, abiertamente... Como RN, como militante sí, claro, ha apoyado a Kast. Siempre. Y lo mismo con de la carrera en Las Condes contra la candidata de Chile Vamos, o sea, eso fue público. No es una ¿Quién era la candidata? La actual alcaldesa, Peñalosa. Ya. Claro. Entonces, o sea, sigue influyendo. Sigue influyendo y sigue siendo, pero está más cercano a Kast en este momento. Es que es muy cercano, más que a Kast, a Republicano. Es que la tesis de él es que la Constitución, y lo dijo en un video poco antes de iniciarse el proceso de campaña, y después, por supuesto, se le planteó que no siguiera haciendo semejantes recomendaciones, que él recomendaba rechazar y seguir con la actual Constitución y hacerle reformas a esta Constitución, que le parece buena, posición que también es legítima, yo no comparto. Yo creo que Bueno, él te criticó a ti mucho por el hecho de haber entregado la Constitución. Claro, él estaba muy cómodo en su campo en Magallanes, cuando el país estaba, paralizado, por un lado con 5, 6, 7 mil personas muy violentas, pero también con cientos de miles de personas en las calles exigiendo cambios. Y eso es lo que a un sector de la derecha importante le cuesta todavía aceptar, no lo quiere aceptar. Lo que pasó en octubre de 2019 es pura violencia. Lo mismo con el sector de la izquierda, amigos, que les digo, oye, por favor, pues condenen la violencia y validemos, ¿no es cierto?, la manifestación pacífica. A este sector de la derecha solo hubo violencia. Solo fue un estallido delictual, gatillado por Chávez, por Maduro, por el marxismo mundial, y no quieren reconocer que salieron cientos de miles de personas a las calles, millones en un día determinado, 1.200.000 en Santiago, pero en Santiago a nivel nacional casi los 3 millones, si tú sumas todas las ciudades donde hubo manifestaciones. Entonces, no quieren reconocer que hay una gran mayoría ciudadana que ha planteado cambios. Los cambios que yo he propuesto son los mismos que plantea la democracia cristiana alemana, por eso se ríen los alemanes de la Konrad cuando me dicen, oye, ¿de verdad te dicen que esto es de izquierda, que un sistema mixto de pensiones es de izquierda? Que un plan solidario de salud, con plan universal, garantizado, es de izquierda. O sea, Podemos volver a lo que pasa en Renovación Nacional. Tú también publicas desavenencias y bien ásperas discusiones con Francisco Chaguán, que es el actual presidente. Entiendo que se reunieron hace poco. ¿Cómo va esa relación y cómo describirías tú el liderazgo que él está teniendo en esta reanudación del proceso constituyente? A ver, antes de iniciar las campañas al Consejo General, por eso la nota de la tercera es un pelín tendenciosa. Esa que está ahí, la inesperada alianza. ¿Nunca tanto como alianza, dices tú? No, es que... ¿Qué es lo tendencioso? Es que plantean como que esto fuera de ayer y se los expliqué con calma. Por suerte, bueno, pude hablar con la editora que recogió esa otra parte. Esto no tiene nada de nuevo. Si hace 3 meses atrás fui al Consejo General de Renovación, me saludé de mano con toda la directiva, pese a las diferencias que tengo, y dije en mi discurso, tengo grandes diferencias con la directiva acá presente, pero tenemos que aprobar este voto político que hace un llamado a rechazar, pero comprometiéndonos con un proceso constituyente, una buena nueva constitución, etcétera, etcétera. Eso dice el voto político que aprobó el Consejo General de Renovación. Entonces lo que plantea ahí, posterguemos nuestras peleas, posterguemos nuestras diferencias, porque lo que importa hoy día es lo que está viviendo Chile. Eso pasó hace 4 meses y durante todo este periodo yo lo que he mantenido es esa misma política, ese mismo discurso. Entonces lo de anteayer, que fui a hablar con Pancho, y también me reuní con varios parlamentarios, va en la misma dinámica. Eso ¿no? fue la reunión que en el Congreso encontraste en el Uriarte.
me encontré con ella cuando Sí, ese fue justamente sí, fuiste a juntarte con Chaguán y parlamentarios, senadores y diputados, porque por supuesto hay que conversar, hay que sensibilizarlo. ¿Y el ambiente cómo estaba ahí? La verdad que no está fácil. Parece que sí, no, parece que no, muy bien, parece. No, con Chaguán la relación es buena, hablamos con Chalper, con quien tampoco tengo una buena relación, pero te vuelvo a insistir, si hoy día lo que importa es ¿Y por qué cumplir la palabra tan mal empeñada. con toda esa gente? No, mira, con Chaguán no me llevo mal en lo personal. Con Diego hemos tenido diferencias políticas muy importantes, porque uno dice soy social cristiano y después votamos con la minuta de libertad de desarrollo, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ahí uno tiene diferencias. El ser social cristiano y solidario involucraba una serie de votos, etcétera. Claro. Pero además, como liberal, no se me perdona, y yo la verdad que no tengo problema con eso, que conseguí los votos para la identidad de género, por ejemplo. Esa cuestión está ahí. Un pecado. Un pecado. Pensamos que después del plebiscito ibas a renunciar a la militancia en Renovación Nacional porque hay algo interesante y una oportunidad en el centro, con una democracia cristiana dividida, minimizada, con gente incluso más a la izquierda que fue por el rechazo y que está, digamos, ahí disponible como para construir un nuevo centro político. Es una decisión que no hemos tomado un grupo pequeño de personas y tampoco pretendo que se vayan 10 diputados ni 5 alcaldes, si es que me llegara a ir, y que está pendiente porque creo que no es el momento nomás. Esa conversación hay que tenerla una vez que ya logremos encauzar el nuevo proceso. Pero todavía está pendiente esa decisión. Sí, por supuesto. No ha cerrado la puerta a... Sí, por supuesto. Por ¿Cómo supuesto. vas a estar en un lugar donde al final, como dice Mario, no, Pero ¿por qué no efectivamente, renunciar entonces? Hay una de gran vez por mayoría de todas? gente Que no que es sí el me tiempo. quiere en Renovación. Seguro, Y seguro. el punto es que hoy día sería bien, mi punto de vista, no tendría patas ni cabeza decir, ¿sabe? Me lanzo con un nuevo movimiento, etcétera, en circunstancias que acabamos de jurarle a la ciudadanía que vamos a hacer un nuevo proceso y eso está hoy día en riesgo. Objetivamente eso está en riesgo hoy día. Así, ¿ah? Absolutamente. Entonces lo sabíamos. Cada vez que intervine dije, mire, los votos están, pese a republicanos y aún con disidentes en Chile vamos. Y el Fui muy riesgo es que cuidadoso no porque cumplan sabía... y el riesgo es que no cumplan la palabra, el riesgo es la diferencia de la votación, el riesgo es, en realidad, vamos a interpretar a la ciudadanía como que no hay cambio y vámonos. Sí. ¿Dónde están los riesgos? El riesgo principal es justamente el o no aceptar conversar o por proponer alternativas que son inaceptables para la centroizquierda democrática, de manera después decir, ¿sabe qué más? Mire, yo hice lo posible y puse sobre la mesa esta alternativa y no hubo acuerdo con la izquierda, porque si al PS, al PPD, al PR, a la DC, a los DC que votaron rechazo, yo les digo, mire, esto lo va a hacer un grupo de expertos designados por los partidos políticos, me van a contestar que no, con justa razón. Entonces lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es una negociación sabiendo que de negociación no tiene nada, que estoy tirando el mantel para evitar que haya un nuevo proceso constituyente. Yo creo que este es el minuto del nuevo proceso constituyente, yo creo que la ciudadanía está cansada, no hay duda de que está cansada, pero también está cansada de esta discusión sobre la Constitución y también estoy convencido de que si hubiera una elección, el CERVEL nos dice 200 días, sí, hay plazos que se pueden acortar. Ya ponte una elección finales del año para que la Constitución empiece el 1 de febrero a trabajar. La gente sí quiere que haya un proceso bien hecho, que no cometamos los mismos errores, que si hay escaños reservados sean proporcional realmente a la cantidad de votos obtenidos, porque ahí hay un detalle. La gran mayoría de los pueblos originarios votó en el proceso constituyente cuando se eligieron los constituyentes, pero no votó en el padrón aparte, sino que votó en el normal. Y me decían los loncos después, pero yo, Mario, quiero ser igual que tú, yo quiero tus derechos, yo quiero que me traten como a ti, yo no quiero diferencias, ¿cachai? Entonces yo estoy convencido que este es el minuto. Y por lo tanto lo que hay que hacer es ayudar a todos aquellos que están hoy día empujando ese trabajo para que se cumpla la palabra empeñada, si es Mario, lo mínimo. Lo último, se nos acaba el tiempo. ¿Hay, a tu juicio, otra de las conversaciones de la semana, anticomunismo en el ambiente político? En algunos casos sí. Ahora convengamos que el subsecretario, los Twitter no eran muy adecuados a la subsecretaría donde lo estaban proponiendo. O sea, yo no conozco al señor Cataldo, yo no quise tuitear para poder entender quién era. Yo, en general, me cuesta mucho hacer estas condenas o estas adhesiones tan rápidas. Que lo nombren ahora en subdere me parece que está dentro de las reglas del juego. El presidente de la República tiene una coalición en donde el PC tiene un rol muy importante, así que no me parece tampoco que haya que estarlo criticando por eso. Pero en el interior eran complejos los tweets, con el tema del Gualmapu, con las críticas a Carabineros, porque iba a ser el hombre que dirige, y no sé si le iba a hacer la vida muy fácil
a Carolina Toá que hay que ayudarla. O sea, es más una cuestión de evaluación política que por su militancia. Digamos. Yo creo que sí. Acusa el PC que existe. En la mayoría, por supuesto, hay un sector que es anticomunista acérrimo, así como hay gente en el PC que te dice, yo, si algo lo presenta a la derecha, se lo rechazo. Yo lo viví en el Congreso y lo vi. Llegué a grandes acuerdos con gente del PC y había de la derecha que me sacaba la mugre. Hay una foto con la Camila Vallejos, con la diputada del Frente Amplio, cuando logramos aprobar la paridad en la convención, que me la recuerdan cada cierto rato con una frase, ¿cierto?, de que soy traidor, etc. Está esa lógica, sí. Está esa lógica de que todo lo que sea comunista es malo, perverso, etc. Y también hubo una crítica justa, razonable, porque los Twitter, con todo cariño para el subsecretario, eran bien complejos para esa subsecretaría. Bueno. Así que en la otra ojalá le vaya bien y haga bien la pega y los partidos de Chile Vamos den vuelta a la página. No nos olvidemos que también hicimos designaciones siempre criticadas por la oposición, en ese momento defender. Lo que tenemos que tener siempre un cuidado es tener la misma actitud cuando uno es gobierno que cuando es oposición. A mí me da mucha rabia cuando uno ve cómo se giran 180 grados dependiendo de qué lado de la mesa estás. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias, que te vaya muy bien. Nos vamos a la pausa, a la vuelta conversamos con el exministro de Ciencias, Flavio Salazar. Pausa y ya seguimos con más. Biólogo de profesión, Flavio Salazar era hasta hace 2 días ministro de Ciencia, investigador biomédico en cáncer. Llegó a ser vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Junto con Alexis Kalergis es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Son cosas importantes de recordar ahora que vas a volver a la academia. Flavio, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por haberme invitado. Buenas noches. Placer. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo recibiste el anuncio de que salías de tu cartera en este cambio de gabinete donde da la impresión de que lo que han prevalecido han sido las decisiones que siempre prevalecen, que es como mantener los equilibrios políticos? Bueno, primero estuve muy nervioso porque mi nombre ya estaba figurando. Pero los días antes estabas como... Sí, estábamos, preocupados, tratando de entender un poco, pero claramente a medida que se aumentaba la incertidumbre, se acercaba la hora, ya estábamos nerviosos. Y nada, pues fue a media hora antes del cambio que me llamó el presidente. Entonces fue una espera tensa. ¿Y qué te dijo el presidente? No, el presidente me llamó, su jefe de gabinete me llamó a La Moneda. Yo estaba trabajando al frente, no sé dónde está el Ministerio de Ciencia, así que sigue en La Moneda. entré en auto, tuve que subir al auto, entrar al auto, cruzar la calle en auto, entrar adentro. Con el corazón así. No, yo ya, Ya entregado. si me llaman... No, pero te podían cambiar de lugar. No creo. No fue nunca una Subsecretaría del idea. Interior. Pero claro, eso pensé que a lo mejor me querían proponer interior en vez de Cataldo, o algo te pueden así. poner... Que no tenías tweet. Entonces, no, ahí tuvimos una conversación no muy larga, a donde me notificó y me dijo que claro, estábamos en una situación en que había que hacer cambios para afrontar una nueva etapa y se entendía realmente, así que... Bien. nada, ¿Y qué pues no yo- hiciste bien? No, yo creo que no tiene que ver tanto con eso, esa fue por lo menos mi evaluación. Yo no creo que tenga que ver con algo específico que no hice o que hice. O sea, un ministerio de ciencia es un tema de largo plazo, no tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con las visiones para dónde va un país y no hubo tiempo en esta etapa, ¿no es cierto?, de pre-plebiscito de dar esa discusión con calma. Entonces, yo no creo que haya sido por una razón específica como algunos han especulado, yo creo que tiene que ver con equilibrios políticos y con que hay ministerios que son más grandes que otros. O sea, nosotros teníamos 120 funcionarios y el Ministerio de Salud tiene 120 divisiones. Claro. Hay ministerios que tienen 11.000 y nosotros tenemos 120. Entonces, claramente son temas Ahora, de ese tipo. Es un tema, el Ministerio de Ciencia es un ministerio, tiene un nombre mucho más largo que lo sé. Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Exacto, para ser correcto. Sí. Y es un ministerio muy joven, muy nuevo. Exacto. Y que da pena porque en un momento hubo como mucha alegría por este nuevo ministerio que iba a dedicarse a la ciencia, pero como que nunca se ha logrado como enchufar bien el ministerio dentro del rol que tenía, que tiene, por ejemplo, en el desarrollo económico, el Ministerio de Economía, en la economía, el Ministerio de Hacienda o en el sector de educación. ¿Cómo viste desde adentro el Ministerio de Ciencias? ¿Cómo funciona? ¿Qué ¿Qué ajuste hacer? Uy, Claro.
No, el ministerio, el ministro anterior lo dejó instalado desde el punto de vista de su infraestructura, de su estructura orgánica y algunos elementos, esbozos de política. Lo que teníamos que hacer ahora nosotros era otorgar una estrategia y esa estrategia involucraba la vinculación con los otros ministerios. ¿Qué va a ser un ministerio de ciencia? Ya no es la NIT, no es CONICIT, ¿no es cierto? No es un repartidor de recursos, sino que tiene que establecer una línea de largo plazo, no de corto plazo. No resuelve el problema, ¿no es cierto?, de los IFE, no resuelve el problema de la coyuntura, sino que tiene que pensar cómo lo podemos desarrollar. Y en eso nos abocamos, de tratar de ver cuál era el rol del ministerio y se generaron una serie de instancias interministeriales para abordar diferentes temas. Nuevo modelo de desarrollo, hidrógeno verde, medio ambiente, aeroespacial. Y todo eso aeroespacial incluso. Un ministerio, o sea, un proyecto muy importante que ya venía, pero que nosotros le dimos una estructura donde está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Telecomunicaciones, algo bien potente, pero tiene una trascendencia de largo plazo porque es la capacidad de generar satélites, ¿no es cierto?, en Chile, y después capacidades de observación del territorio para estudiar cambio climático, desastres socionaturales, emergencia climática, agricultura, etcétera. Bueno, ese es un plan que yo creo que va a permanecer, espero, ya tiene un financiamiento, etcétera. ¿Ese lo armaste tú o...? Venía, pero se estructuró dentro de lo que yo te digo, de ponerlo dentro de la estrategia de desarrollo. Y todo esto se hizo con una conversación muy fluida con la Corfo, con el Ministerio de Economía, incluso Hacienda. Por lo tanto, como que se veía como que esta visión de largo plazo estaba generándose como una hoja de ruta. Espero que continúe, pero el rol del Ministerio de Ciencia no puede ser entendido solamente como un tema de la plata que le van a dar a los científicos para proyectos individuales fragmentados. Esa es la gran contradicción que yo creo que existe y ojalá que perdure una visión de este tipo al margen de quien esté a cargo hoy día. Pero ya ¿pudiste juntarte con el presidente en estos meses para comentar, para generar una estrategia a largo plazo? ¿Y cuál era esa estrategia? Tuvimos una conversación que yo le pedí en la reunión donde le expliqué todo esto que le estoy contando y él estuvo muy interesado y me dijo que lo discutiéramos después del plebiscito, porque ahí se iban a aclarar muchos elementos. Nosotros estábamos planteando cuestiones que son más o menos difíciles de acuerdo a la Constitución que estuviera vigente. Por ejemplo, generar una industria nacional del litio para investigación y desarrollo, el generar una capacidad de producción de vacunas nacional, público-privada, con apoyo incluso de la Unión Europea. El famoso viaje a Cuba. El famoso viaje a Cuba, que ahora me enteré que fue problemático, pero tenía que ver particularmente con entender cómo países con un nivel quizás de desarrollo incluso menor al nuestro eran capaces de establecer infraestructuras de avanzada. También lo hice en Argentina. ¿Por qué podría ser problemático ir a Cuba, que en general es un lugar que tiene un desarrollo científico y médico reconocido por todos los sectores? Entonces resulta como muy raro que... Pero tiene un sistema político que no tiene la legitimidad democrática, digamos. Probablemente esos elementos, pero yo creo que eso apareció después. Yo no lo vi como un problema cuando sucedió. A mí yo lo hice con autorización de Relaciones Exteriores, me comuniqué siempre con ellos para contar lo que estábamos haciendo, preguntando si se publicaba esto o no. No, yo creo que eso son cosas secundarias, no creo que eso haya sido causa de nada, ni tampoco, o sea, ninguno de los elementos, por ejemplo, que se han relacionado o de gestión, porque comparado con qué, gestión comparado con qué, con lo que venía, con lo que se esperaba. Y aquí entramos a uno de los temas de la política moderna, ¿no? ¿Cuán conocido es el ministro? ¿Cuántas actividades públicas? ¿Cuántos likes tienen las redes sociales? ¿Cuántos TikTok? ¿Cuántos TikTok? Y tú Pero es bastante bueno tu TikTok. Oye, sí, nosotros tenemos uno favorito. Sí. El de la sección Carola estaba muy interesada en militar. Bueno, déjame terminar de formularte la pregunta y después vemos un par de apoyos. Tú ayer en una entrevista con La Tercera dices con ironía que quizás te faltaron un par de TikTok más. Tenemos por ahí el recorte del titular y lo otro que dices que es bien de fondo también es que la coyuntura se come este tipo de temas. Y eso, digamos, le pasa a la gente en general y al gobierno en particular también. Aparte del gobierno no supo verlo. Entonces, ¿cómo te llevaste con esta exigencia de estar ahí como permanentemente generando acciones para que tu ministerio y tu propia persona fuera más conocido? Y cómo sobrellevar también esto que debe ser recibido o visto con harta angustia, sino desesperación desde el mundo de la ciencia, que es cuando más en la crisis estamos, más necesaria es la innovación y en la práctica pasa todo lo contrario.
Son como tres Sí, preguntas en una, son- disculpa. Claro, no, pues está bien, está bien. Te puedo prestar lápiz para que... Sí, bueno, Cuatro Llegué el preguntas que viernes te hizo. apenas. La pequeña interpelación de Carolina, Sí. tú sabes, una cosa no, breve. pero hay mucha razón en los argumentos de la pregunta. Es un tema de equilibrio, ¿no es cierto? Uno tiene que tratar de... claramente mi respuesta fue irónica, pero no en el sentido de que no sea necesario un reconocimiento, sino que eso sea una causa de evaluación de continuidad o no. Eso me parece que no es correcto. responde. Y no es correcto para un ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Eso no De acuerdo. no lo considero justo, porque claramente uno viene de una carrera académica acumulando ciertos méritos, no por su capacidad, ¿no es cierto?, de que la gente lo reconozca, sino que por un trabajo sistemático, científico, más profundo. Pero claro, después cuando uno ya se transforma en político tiene que ir avanzando, pero eso se produce en un periodo de tiempo razonable, ¿no? Hay gente Claro. que en el gobierno lleva de 10, 15 años en las redes sociales y yo llevo menos de 6 meses. Entonces, todos saben que eso no lo podemos forzar. ¿Empezaste ahora en redes sociales? Tenía una red social, yo tenía, por ejemplo, en Instagram 100 seguidores, pues, y después ahora tenía, no sé, pues 7.000 y así. Ah. En Twitter no tenía Twitter, o sea, tenía, pero no. Bueno, pero en el fondo yo creo que eso es una cosa que tratamos de hacer profesionalmente. Yo creo que logramos una cierta visibilidad, pero con algún cierto contenido. Pero yo creo que, más que eso, yo creo que la ciencia es algo colectivo, y eso tratamos de transmitir. Es algo que involucra a la ciudadanía, no es solamente de los expertos. Por eso toda la relación que logramos con los gobiernos regionales, con el gobernador de Antofagasta, con el gobernador de Magallanes, con las universidades, con la Universidad de Concepción, con la Universidad Austral, donde trabajamos bastante para acordar grandes proyectos. Investigación oceánica, el tema del subantártico, el tema del hidrógeno verde. Eso no se puede perder, porque yo creo que eso, si bien no es visible y no es comprensible para la mayoría en el corto plazo, tiene un enorme impacto para la mirada de largo plazo. Entonces yo creo que eso nos falta y nos va a faltar un poco hoy día en la coyuntura. Si no levantamos la cabeza y miramos hacia dónde queremos y estamos peleando solamente por los procesos más chicos, se produce una cuestión circular. ¿Cómo logras eso? Justamente, yo te encuentro toda la razón. Veo, obviamente, hay una cantidad, primero, imagínate, teníamos la Constitución, después teníamos una contingencia, violencia, inflación, economía, incertidumbre en el extranjero. Y en eso yo te voy a pedir que hablemos más adelante, ¿no? En el momento cuando tú me dices, sabes que yo pensé que esta era la manera como se podía hablar. ¿Cómo ves tú hoy día, desde que dejaste hace 4 días el ministerio, cómo ves ahora la posible participación de la ciencia desde esa posición que tú dices que deberíamos de tener? Yo creo que más que la objetividad que muchas veces se reclama a algunos científicos, que yo no creo que no es tal, es la altura de mira. Hay que tener altura de mira, hay que poder escuchar al otro y respetar. Yo escuchaba anteriormente una entrevista a Mario Desbordes que me pareció, tenía mucha coincidencia con lo que yo pienso respecto al respeto que hay que tener por los adversarios y no traducir todo en blanco y negro y todo en torno a que si lo dicen ellos está en contra de lo que yo digo, si lo digo yo, el otro se pone en contra, sino que tratar de buscar ciertas miradas en las cuales uno coincide y sacarla de las contradicciones que obviamente existen, porque existen contradicciones e intereses, pero las miradas de largo plazo, o sea, no interesa. Tenemos la oportunidad con el hidrógeno verde. ¿Quién dice que no tenemos una oportunidad de desarrollar una industria nacional del hidrógeno verde que tenga repercusiones internacionales, pero que se haga con respeto al medio ambiente, que mejore la calidad de vida de las personas, que genere mayor equidad? Si estamos de acuerdo en esto, tenemos que buscar la forma como ¿Y tenemos hacerlo. oportunidad con el hidrógeno verde? Yo creo que sí. Yo creo que es un tema de mucho interés para las corporaciones internacionales, pero tenemos que tener una posición desde el punto de vista desde el Estado, desde lo público, una postura desde Chile para poder generar acuerdos que permitan que, por ejemplo, no solamente se produzca un royalty, sino que también captura tecnológica, relación con la empresa nacional, respeto a las comunidades y a los saberes ancestrales, o sea, una serie de elementos que tú lo puedes poner en los contratos que hagas. Y se hizo, por ejemplo, con la astronomía. En la astronomía, cuando digamos, las potencias internacionales decidieron poner en Chile los telescopios, se generó un acuerdo de que el 10% del tiempo de observación lo tiene Chile y de ahí para adelante ha sido siempre así. Y eso ha generado un desarrollo de los temas astronómicos enorme y esa es una sola cláusula. Entonces, esas son las cosas que uno piensa que debiese incorporarse a una negociación, porque si lo otro es solamente licitar, como se ha hecho en el pasado, y que gane la mejor, digamos, postura y que eso ya después nos olvidamos, Ahí no hay trae consecuencias. Flavio, tú decías recién que estuviste escuchando la conversación que tuvimos con Mario Desbordes. ¿Tú ves, y ahí hay coincidencia, y Mario es una persona más bien de derecha y tú eres militante del Partido Comunista.
¿Tú ves un anticomunismo hoy día contra el gobierno y obviamente contra el partido? Bueno, el anticomunismo en sí ha existido durante muchas épocas, desde la Guerra Fría, y no se termina nunca. Eso es increíble. Se terminó la Guerra Fría, se terminaron las contradicciones a nivel internacional, pero sigue ese anticomunismo en muchos grupos, pero no en todos, ¿no? Porque si existiera un anticomunismo a nivel nacional, no habría ministros nunca elegidos, diputados, ni senadores elegidos, ni concejales elegidos, ni alcaldes elegidos, ni tampoco los gobiernos pondrían algún militante comunista en los ministerios. O sea, existe, pero está limitado a ciertos grupos, no en todas partes. Y no todo lo que de alguna forma se atribuye a una crítica al Partido Comunista es anticomunismo, y así lo entiendo yo también. También nosotros cometemos errores, pero claro que existe hoy día creo que hay una intencionalidad de utilizar el anticomunismo, porque el Partido Comunista es una de las pocas estructuras realmente más estructurada, digamos, valga la redundancia, dentro del gobierno. O sea, tiene un grupo de diputados, senadores, ha tenido una serie de incidencias y organismos de masa. Yo creo que le da sustento al gobierno. Por lo tanto, tratar de atacar ahí también es para debilitar al gobierno, pienso yo. ¿Y tú crees que saliste por tu militancia y para mantener los equilibrios, lisa y llanamente? No creo que sea tan simple. Yo, al principio, quizás, el primer día, las primeras 2 horas, puede que estaba picado. Pero después, mirándolo así con altura de miras, que estoy exigiendo para los demás, sí, creo que, yo creo que había que sacar a alguien, había que hacer ajustes, y el presidente estaba en una disyuntiva mucho más compleja que pensar en mí como persona o en lo que podíamos hacer. Pero ¿tú crees que efectivamente hubo algo de eso? Yo creo que hubo ahí algún tipo de reacomodo de los partidos, probablemente sí. Ya, ¿y qué te dijeron desde el partido? ¿Hablaste con el presidente de tu partido, Jorge Tellier? Sí. Tuve una conversación, Guillermo. Sí, el partido tiene una buena evaluación de mi desempeño, lo debo decir, por lo menos así me lo han manifestado. No solamente la dirigencia, yo creo que conseguí mucho el cariño de las bases, porque cuando visité diferentes regiones me junté con muchos compañeros y todo eso, y había un reconocimiento a ese acercamiento de la ciencia a la gente, a la explicación de los procesos que estábamos viviendo. Yo creo que hay una buena evaluación, pero claramente primaron elementos más complejos que eso. Entonces, tampoco yo exijo una explicación, pero... Pero fue recibido como injusto, en el fondo, en el partido y para ti. Claro, yo creo que sí. En general sí. Yo quería agradecerte porque nos diste el mejor título que podríamos lograr. O sea, las primeras 2 horas estuve picado. Claro que sí. Es que se agradece la honestidad. Se agradece. Las primeras horas estuve picado. Volviendo a este tema, uno de los partidos, primero, cómo viviste el domingo, la derrota del domingo del apruebo, ¿no? Que debe haber sido duro. Y segundo, ahí hay mucho cuestionamiento a los comunistas, principalmente cómo habrían sido los que radicalizaron un poco la discusión. ¿Cómo viviste ese domingo? Bueno, yo creo que el domingo fue duro, fue durísimo. Yo estuve en la Moneda, ahí estábamos, llegué a los pocos minutos que se abrieron las mesas de Magallanes, y cuando empezaron a contar que perdíamos en Magallanes, ya dije, ya hubo un bajón. ¿Tan al inicio? Sí, porque claramente en Magallanes uno esperaba que era la región donde íbamos a ganar, pues la prueba iba a ganar, por la relación con el presidente. Yo había estado en Magallanes justamente hace unos pocos días con el gobernador, conversando en una reunión sobre investigación antártica, y había mucho optimismo respecto al... Bueno, yo creo que fue un gran golpe, pero más que porque ganara el rechazo, que era una posibilidad por la envergadura, porque a mi juicio el voto de los primerizos, de los que nunca habían votado, fue decisivo y mortal. O sea, en el fondo fue muy duro. Y eso habla de que existe un segmento de la población que está más allá de las discusiones respecto a un modelo o no, sino que tiene urgencia y tiene... brechas de dolores muy amargos, y que va a estar en contra de muchas cosas. Y eso hay que tomarlo en cuenta, y eso también valida el hecho de que hay que tener un equilibrio entre ir solucionando en el corto plazo también algunas de esas carencias. Pero bueno, yo lo recibí con mucho dolor. Ahora, si el partido tiene su cuota de responsabilidad, como todos los partidos, creo yo, pero nadie puede negar el esfuerzo que hizo el Partido Comunista de ir casa a casa, de buscar convencer a las personas una a una. Yo creo que ese esfuerzo se hizo, y yo no creo que el partido haya radicalizado en ningún caso las posturas. Al contrario, creo que trató de que no fuese así, trató de que fuesen más transversales,
Pero bueno, esta es mi opinión. Yo creo que la democracia es eso. Cada uno tiene sus énfasis. Pero yo, si usted me pregunta, yo no creo que haya sido responsabilidad del partido esta derrota. Pero claro, tenemos parte de responsabilidad como todos quienes estábamos por el apruebo. El alcalde Jadwe, de hecho, esta semana en el programa que tiene, más bien culpa al gobierno. Aquí creo que tenemos la... Escuchémoslo y a la vuelta lo comentamos. Uno tendría que preguntarse, por ejemplo, si la extensión de los estados de excepción en Gualmapu contribuyeron a ganar algún voto. Los números indican que no, que perdimos votos, ¿no? Alguien podría preguntarse legítimamente si no retirar las querellas a los presos de la revuelta y no acelerar el proceso de indulto y no terminar con la presión política en nuestro país, nos hizo ganar o nos hizo perder votos. Y yo creo que todo indica que perdimos votos, ¿no? Por los cambios de relato, por efectivamente no cumplir los compromisos y por también subordinar la política, ¿no?, a la tecnocracia neoliberal, poniendo la economía por sobre, efectivamente, los compromisos y el programa. ¿Qué te parece la tesis de Jadwe? El análisis político. El análisis político. Yo creo que es válida como hipótesis, ¿no es cierto? Es una opinión que tiene cierto sentido, pero yo creo que hay que discutirla y ver contraargumentos. Yo creo que en general, no, por lo menos los fenómenos como yo los abordo no son de un solo factor. Hay múltiples factores que inciden y puede ser que en parte, como lo dije anteriormente, en parte nosotros hayamos tenido como partido alguna responsabilidad o el gobierno también, en mi rol de gobierno, alguna responsabilidad, probablemente sí. Pero estas cosas blanco y negro, que esto haya sido culpa del gobierno, yo creo que es muy simple. Yo creo que eso hay que discutirlo más. Yo con el compañero le tengo mucho cariño y respeto. Me gustaría tener las posibilidades cuando nos reunamos de que discutamos diversas visiones que existen respecto a esto. Son de la misma generación más o menos, ¿no? Yo creo que somos de los pocos que somos de la misma generación. Hay un gap dentro del partido porque nosotros somos de la generación de la caída de la Unión Soviética y del plebiscito del sí y el no cuando éramos jóvenes, o sea, cuando éramos ¿ahí empieza tu historia de militancia? Claro, por ahí en la más universidad. En la universidad, sí. Pero después, la mayoría, bueno, muchos después de todo lo que fue la vuelta a la transición, muchos se volvieron a sus vidas privadas, ¿no es cierto? Y algunos no volvieron, pues algunos sí quedamos y yo creo que entre ellos estamos nosotros, hay varios más, pero no son tantos como vienen las generaciones posteriores, ¿no es cierto?, donde se han destacado más. Pau. Sí, quiero sacarte, Flavio, de ese tema un minuto y quiero preguntarte por las mujeres científicas. Y quiero saber cómo lo ves y qué acciones son posibles, qué acciones afirmativas, porque claramente la presencia de mujeres científicas, si bien hay, no sé si hay una promoción, si desde el Ministerio tú, porque yo sé que es un tema que te interesa y que desde la Universidad de Chile trabajaste con mucha fuerza. Quiero ver cómo lo plasmaste en el Ministerio. Bueno, nosotros en la Universidad de Chile creamos una unidad de género dentro de la Vicerrectoría de Investigación para que viera los temas que tú mencionas. Hicieron varias encuestas, informes, y cuando llegué al Ministerio ya existía una política de género, pero no existía estructura. Y nosotros generamos, junto con la subsecretaria Carolina Gainza, una estructura en el Ministerio para abordar estos temas, una mesa que incluso tenía la participación de los funcionarios y funcionarias que quisieran participar en este tipo de debate. Y lo otro que había que hacer, y que yo les dije, porque teníamos dos encargadas de género, y conversé con ella y les dije que cada vez que nosotros planteamos como un valor el tema del género, van a estar todos de acuerdo. Cuando nosotros planteemos el primer reglamento que de alguna forma favorezca a la mujer, van a venir las quejas. Y justamente en un momento determinado yo planteé, y espero que así se acontezca, pero no lo sé ahora, que los profesores que estén sufriendo sanción por acoso o violencia no puedan tener fondos, ¿no es cierto?, para su investigación, que no puedan acceder a fondos. Y eso fue recibido con mucho, digamos, beneplácito en las organizaciones feministas, pero hubo dudas respecto a si esto era correcto, si era un doble castigo, si era legal. Entonces las señales... Claro, no sé, pues, ahí está, pues las dudas son
del sistema, de quienes se pueden sentir amenazados, ¿me entiendes? Cuando nosotros, digamos, ahora, cuando dijimos que pusiéramos en las bases concursables ciertas, digamos, discriminaciones positivas, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, no se llaman así discriminaciones positivas, sí, pero afirmaciones positivas, acciones afirmativas. Porque hay estudios científicos que indican que, por ejemplo, una persona de la misma edad, que empezaron en la misma época, ya sea hombre y mujer, van a tener menos o más tiempo de dedicación a su quehacer, dado las labores de cuidado, las labores de género, etcétera. Entonces, eso tomarlo en cuenta a través de algún tipo de promoción, pudiese mejorar en el corto plazo la participación de las mujeres en la obtención de recursos. Ojalá que eso se haga. Esa sería una señal, pero eso no va a cambiar el eje, porque esto viene desde la infancia, entonces tenemos que empezar con una política integral. Pero cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo creo que el Ministerio intentó, y creo que su sello feminista fue bien claro durante ¿Y no pudiste trabajar con la ministra de la Mujer? Sí, nosotros trabajamos muy codo a codo con ella, siempre la invitamos a nuestra actividad y ella participó. Creo que tuvimos una relación y un acuerdo muy importante respecto a estos temas. ¿Tú conoces a tu sucesora, a la nueva ministra de Ciencia? La conocí ese día, no la conocía de antes. He leído un poco más de ella ahora. Sé que es doctora en química, pero que su labor principalmente ha estado en el Congreso y la Fundación Futuro. Claro, en la difusión. Entonces no somos como del mismo ámbito, pero nada, pues joven también, tiene 35 años, bien joven. Así que nada, espero que pueda reunir. Yo tengo una reunión pendiente con ella. No pude porque me resfrié, yo no sé si es psicosomático o por la picadez será, pero me resfrié muy, muy fuerte ayer y antes de ayer. Y el lunes tengo una reunión con ella donde voy a transmitirle un montón de las cosas que estábamos haciendo. Ella es Silvia Díaz, la nueva ministra de Ciencia y Tecnología. Silvia Díaz. Mira, a nosotros nos gustó mucho el TikTok que hiciste cuando, en estos de un video de Instagram, el Ministerio de la vocera Vallejo va presentando a los ministros. Había potencial, digamos. Sí. Había para potencial. redes sociales. No sé si lo tenemos por ahí, que van diciendo las cosas que más les gustan. ¿Y cómo te apoyaba el gobierno con los temas de comunicación? Serie favorita. Esta serie favorita, Borgen. Ahí compartimos juntos. Me lo aprendí mucho, no la vi con tanta atención. Yo creo que tengo muchos ídolos, pero uno que completo es Mohamed Ali. ¿Viste que eran puras cosas cool? ¿Y esto te lo galleteaban o era No, real? pues sí, yo de ya. verdad es verdad. Mohamed Es Ali verdad. porque era bueno y porque era un luchador social. La serie Vikingo. Uno que me hace reír es uno de un niño que vende un palo a una persona. No sé si lo Es buenísimo. Esta sección es súper buena. Si los niños no mienten, ¿no? Palo dicho. Yo lo he visto, no sé, cientos de veces. La cazuela. Yo soy de perro, Como la pero presa, tengo la presa una de la cazuela. gata favorita que es única. Tengo hartos talentos ocultos. ¿Y se pero no llama creo que única uno la es gata? consciente. ¿O es No, única? se llama Lorenza y es única. No hay otro caso. Nunca he tenido un gato en mi vida y era de mi pareja que vive conmigo ahora, que es mi esposa. Sí. No, yo te preguntaba, Flavio, si es tan importante el tema comunicacional, ¿de qué manera el gobierno apoya también a los ministros nuevos con Del mundo de la ciencia, además. Además que viene del oscuro mundo de la ciencia. Para poder hacer eso por lo que después te evalúan. Yo no voy a hacer una crítica. Yo creo que se intenta apoyar a través de diversas maneras y así se ha hecho. Algunos, por ejemplo, algunas introducciones a cómo hablar, algunos ministros más que otros, etcétera, eso se hizo. Pero yo tengo un tema más de fondo. Yo creo que nosotros tenemos un enorme problema cuando carecemos absolutamente de medios públicos para poder transmitir cierta información. Yo creo que ahí hay una tremenda asimetría, y eso impide que temas como el que hoy día estamos conversando acá tengan más espacio. No, la coyuntura y ciertos elementos, las líneas editoriales de algunos medios hacen de que no haya espacio. Entonces, mi postura es más radical en ese punto. Ahí yo creo que sí debiese existir algún cambio en Chile para permitir. Obviamente no transformemos esto en que quiero que sea Venezuela, ¿no es cierto? Que No vas a expropiar el mercurio. No, pero ¿cómo no vamos a poder tener, como tuvimos durante mucho tiempo, un diario, una radio, una televisión que pueda transmitir las opiniones? Si los gobiernos tienen opiniones, el gobierno tiene opinión. Hasta durante el plebiscito estuvimos asustados, no podíamos decir nada. El gobierno tiene que tener opinión. Esa es mi. ¿Tenían prohibición de hablar?
No, prohibición no, pero sí muchas advertencias Contraloría estaba encima, claro, la presidencia. había que tener... Y cómo se entendió esa presidencia, no era tanto a nivel ministerial, sino que cómo eso permeó a toda la estructura del Estado. O sea, en las regiones, ningún Ceremi, que son todos dominados por el gobierno, se atrevió a decir nada. Entonces, Ahora, eso yo también creo que es muy fuerte. Sí, pero Flavio, en ese sentido yo lo celebro que el gobierno haya hecho eso, en términos... Porque si después viene otro gobierno de otro color político, también esperaría lo mismo de ese... Yo creo que hay una necesidad de presidencia de parte del gobierno y sería muy triste ver cómo se llama gastar... No, pero es que hay dos elementos distintos y la Contraloría fue súper clara. Una cosa es la utilización de recursos públicos, o sea, que tome el auto y me vaya a una comuna o que agarre y imprima panfleto y lo mande, eso es una cosa que no se puede hacer. Pero tener opinión política, si el gobierno es político, lo eligieron la gente por algo político, por lo tanto la opinión que uno tiene la está negando nomás, o sea, la está ocultando porque eso no va a cambiar, pues si no, no estaría en el gobierno. Yo insisto, yo celebro en cierto sentido esa recato. No, el gobierno sí lo hizo, yo creo que eso fue así, pero yo no sé, pues yo pienso que pudiese... ¿Te hubiera gustado hablar más? Me hubiese gustado no, y más que nada quizás opiniones, más opiniones. Tener opinión política. Varios entrevistados nos han dicho lo mismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Flavio, se nos acabó el tiempo. Sabemos que después de 18arte como se debe, vas a volver a la Universidad de Chile. Te agradecemos muchísimo la conversación. No alcanzamos a conocerte mucho como ministro, pero ahora hemos tenido la oportunidad de un personaje. Muchísimas gracias, Flavio. Muchas gracias. Muy contento. Y nosotros queremos contarle, como les hemos estado contando, que durante septiembre el canal Docu exhibe una retrospectiva del destacado director chileno Patricio Guzmán. Mañana sábado, ojo, a partir de las 18:45 horas se emitirá primero Nostalgia de la Luz y luego El Botón de Nácar, dos preciosas películas. Y a las 22:30 horas La Cordillera de los Sueños, documental ganador del Premio Español Goya a la mejor película iberoamericana este año. No se pierdan la oportunidad de ver estos documentales de Patricio Guzmán en la señal 756 de BTR. Si no tienes Docu, pídelo a tu cable operador. Nos vamos, termina esta edición de la semana de Días Contados, semana intensa que partió con el plebiscito y termina de esta forma. Que tengas un descansado fin de semana, Paula. Gracias, que estén muy bien. Juan Diego, hasta la próxima. Que estén todos muy bien. Chao, chao.